Recuerden, estamos viendo cómo podemos evangelizar a la gente haciéndole preguntas. Y tenemos el ejemplo de Jesús. En la Biblia, Jesús hizo más de 300 preguntas. 300 preguntas le hizo a la gente. Ahora, ¿por qué Jesús le hacía preguntas a la gente? No era que Él no conocía la condición de la persona. No era que Él no sabía. Jesús era Dios. Sino Él lo hacía para que la misma persona entendiera y viviera realmente su realidad. En qué estaba viviendo, cómo estaba caminando. Hoy voy a compartir este mensaje por algunos domingos. ¿Por qué Jesús hace preguntas? ¿Por qué Jesús hacía preguntas? ¿Sabe por qué esto es importante? Porque las mismas preguntas que Jesús le hacía a la gente son las mismas preguntas que Dios te hace hoy a ti y a mí. Nos pregunta. Ahora, mis amados, Jesús no solo daba respuestas directas a la gente. En lugar de darle una respuesta directa, utilizaba preguntas para que sus oyentes confrontaran sus propias creencias. Oiga, ¿realmente en qué creemos? Se examinaran a sí mismos y llegaran a sus propias conclusiones, mis amados hermanos. Y varios temas Dios hacía preguntas. Y hoy vamos a ver un tema. Preguntas que provocaban en las personas introspección. Diga conmigo, introspección. ¿Sabe qué es eso? No, pues ya vamos a explicarle qué es introspección. Vamos a orar. Ahí sentaditos, ahí abre tu corazón para la palabra, abre tu corazón para recibir la enseñanza que viene de lo alto. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que estas preguntas que tú le hiciste a alguna persona, Señor, también tú hoy nos las formules de una manera contundente por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos ver nuestra realidad, en qué creemos, qué estamos buscando, en qué caminamos y cuál es la finalidad por buscarte a ti. Señor, te pedimos que tu presencia sea gloriosa hoy. Padre, por el poder de tu palabra lo declaramos que hay una unción de gracia y de favor y de entendimiento en esta mañana. En tu nombre santo, amén y amén. Ahora, mis amados, preguntas de introspección. Introspección es mirar hacia adentro, mirar al interior de la persona, que como persona examinemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y recuerdos y conducta. Esta definición nos lleva a pensar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, a través de la palabra, Dios nos lleva a discernir nuestros propios pensamientos, nuestras propias intenciones, lo que creemos, lo que pensamos, lo que buscamos. Ahora, Jesús utilizaba las preguntas como un espejo para obligar a las personas a mirar a su propio interior. Que las personas hicieran un examen de conciencia y examinaran en lo que creían. Y esto es poderoso, porque esto lo podemos aplicar para nuestra propia vida, para nuestra relación con la familia, cómo vivimos en la familia con nuestros hijos. Por ejemplo, llega el cónyuge y dice, bien, este día vamos a ir allí o vamos a ir a vacaciones allí. Y entonces el otro cónyuge le dice, oiga, pero ya pagamos el arriendo, ya pagamos la universidad, el colegio. Es decir, otra pregunta nos lleva a entender en qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo y cómo estamos caminando. La primera pregunta que vamos a ver está allí en Juan capítulo 1, verso 35 al 39. Juan 1, 35 al 39, dice así. Al día siguiente, ¿cierto? Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Juan estaba allí con dos de sus discípulos. Dice, y al ver
a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver a los que lo seguían y les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ahora, mis amados, ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y vamos a imaginarnos la escena. Juan está allí a la orilla del Jordán con 2 de sus discípulos, y luego a la distancia ve a Jesús, y Juan le dice a sus discípulos: mire, allá va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron esos 2 discípulos? Se fueron detrás, ahí achapaditos detrás. Cuando Jesús, al percibir que alguien lo seguía, se volteó y le dijo: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Es impactante, porque esa misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, a esos discípulos, es la misma pregunta que Dios te hace a ti y a mí. Oye, ¿qué buscan? ¿Por qué hoy vinieron a la iglesia? ¿Por qué leen la palabra? ¿Por qué buscan a Dios? ¿Cuál es el propósito? Y ahora es bien impactante la respuesta que esos discípulos le dijeron. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Cuando al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo, verso dice, le preguntaron: ¿dónde te hospedas? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Oye, es como raro, ¿no? Que tú vayas detrás de una persona y le preguntas: oye, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y dice que Jesús, ¿cierto? Le dijo: vengan. Y ellos fueron donde Jesús se hospedaba. Es decir, fueron a la casa de Jesús. Y eso es bien importante, porque el hecho de que tú y yo conozcamos a Dios es tener un encuentro con Dios y con Jesucristo, y un día estar en su casa. Ese es el propósito por el cual somos cristianos. Ese es el propósito por el cual venimos a la casa de Dios. Ese es el propósito por el cual un día aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, para estar en su casa por la eternidad. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: mire, no se turbe vuestro corazón. Calma, que no panda el cúnico. No se asusten. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, mis amados, ¿por qué venimos a la casa de Dios? Para estar donde Dios está. ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Para estar donde Dios está. ¿Por qué nos mantenemos en santidad? Para un día estar en la eternidad con el Señor. Para eso vivimos. Entonces, por eso es una buena pregunta. ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca de la religión que sigue? ¿Qué busca? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué está buscando? ¿Qué espera? Pues, mis amados, la respuesta de estos 2 discípulos, cuando Jesús le preguntó: ¿qué buscan? Fue: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Porque es que nosotros queremos estar contigo. Y dice la palabra que Jesús vino, los convidó e invitó a quedarse esa noche en el lugar donde estaban. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Él nos invita a su casa a morar con Él, a estar con Él. Como dice la palabra, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ahora vamos con la segunda pregunta que hace Jesús. Y está allí en Mateo 16, 13 al 16. Dice así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Jesús les dice a los discípulos:
¿y ustedes quién dicen que yo soy?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el ungido, el elegido, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ahora, esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es la misma pregunta que Jesús se hace a ti y a mí en esta mañana. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy?, pregunta Jesús. Esta pregunta es bien importante porque es una invitación a pasar de la opinión pública, de lo que la gente, de lo que los demás dicen de Dios y de Jesucristo, a tener una convicción personal. Ustedes y yo y cada uno de nosotros tenemos que tener una convicción personal, una convicción clara de quién es Jesucristo, de quién es el Padre, de quién es el Espíritu Santo y de dónde está ahora. Eso es clave e importante que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y ahora, ¿dónde Dios está ahora? Recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero Jesús también dijo que Él está en nosotros. Pablo dijo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, mis amados, tenemos que nosotros mismos tener una opinión personal de quién es Dios, quién es el Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y ahora dónde está en Él. Yo te pregunto en esta mañana, para ti, ¿quién es Jesucristo? Respóndete ahí personalmente. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, es el Salvador, ¿cierto? Pero como es personal, es el que me salvó, es el que me dio su sangre por mí, es el que me rescató del pecado, es el que me sacó de las tinieblas a la luz inadmirable, es el que cambió mi lamento en baile. Por eso hoy soy nueva criatura y por eso le alabo. Tú tienes que tener una convicción personal, una respuesta personal de quién es Dios para ti, de quién es Jesucristo para ti y de quién es el Espíritu Santo. Porque eso muestra la relación que tenemos con Dios. ¿Quién es Dios? Por eso, en tus oraciones en esta semana pregunta: Señor, ¿quién eres tú para mí? Ayúdame a entender, porque en mi ignorancia no puedo entender claramente quién eres tú para mí. Tercera pregunta que Jesús hizo. Vamos allí a Marcos capítulo 4, verso 37 al 41. Dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ahora hay algo bien importante. La pregunta de Jesús es: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y ahora es bien claro la respuesta de Jesús. ¿Sabe por qué tenemos miedo? Ahí mismo Jesús responde: porque no tenemos aún la suficiente fe. Tenemos miedo porque no tenemos aún la suficiente fe. Por eso tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Recuerda que este año 2026 es el año de avivar nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, en lo que Él hizo y en lo que Él promete para sus hijos. Mis amados, esta pregunta es una pregunta que Dios nos hace para realmente mirar qué nivel de fe tenemos. Todos decimos que tenemos fe, todos dicen que creen en Dios, pero ahora, ¿cuándo sabemos realmente que tenemos fe? Cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, ahí realmente sabemos en qué estamos parados. Pregunta número 4, ¿qué hizo Jesús? Juan capítulo 5, versos 5 al 7. Dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Quieres ser sano? Y es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de esa atadura? ¿Quieres ser libre de esa maldición? Y algunos dicen: uy, chanfle, yo no sé. Yo no sé si quiero ser sano. Es decir, ya tanto tiempo que tengo con este problema que me da lo mismo, dirán unos. Tanto tiempo que ya tengo con esta atadura, con esta presión, con este pecado, que me da lo mismo. Por eso, mis amados, oh, Dios te pregunta a ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de esa atadura? ¿Quieres ser libre de esa maldición? ¿Quieres ser libre de ese pecado? ¿Y qué respondemos nosotros? Sí, queremos hacerlo, queremos ser libres, porque eso es lo que Dios ofrece para nosotros. Pero algunos, la respuesta es: no sé, así como estoy bien. Prefiero continuar así, porque si no voy a perder el subsidio, voy a perder el Sisbén. Mejor déjeme así como está, quietico. Ahí no me haga mucho milagro, porque si no pierdo la ayuda. Hay personas que piensan así. Es una realidad. Que prefieren el Sisbén que un buen trabajo, que una bendición de Dios. Pregunta número 5. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, para que tú la analices y te lleves esta pregunta de Dios en tu corazón. Dice Mateo 7, 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Escúchelo bien, mi amado. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? En Lucas 6 dice lo siguiente de este mismo pasaje. Jesús le dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo os digo? Entonces la pregunta que Jesús te hace hoy a ti y a mí es: ¿por qué llamamos al Señor y no hacemos lo que Él nos dice? En esta semana me llamó una persona y me dijo: ¿cómo está? Me dijo: bien, bendito sea el Señor. Como yo sé que él no es cristiano, le dije: ¿cuál Señor? Pues dice: pues mi amado Jesucristo. Me impactó. Ese lo tenía claro, que el Señor de su vida es Jesucristo. Y entonces Jesús nos dice hoy: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ahora, esta es una confrontación directa entre lo que decimos y creemos y cómo vivimos realmente. Una cosa es decir, otra cosa es creer y otra cosa es hacer. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, no oidores olvidadizos. Porque todos escuchan, pero pocos hacen la voluntad del Padre que está en la palabra de Dios. Ahora, mis amados, dice que el que oye al Señor, Jesucristo lo compara como alguien que edifica su casa sobre la roca. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, mis amados, ¿qué es una casa construida sobre la roca? ¿Qué es una vida construida sobre la roca? Pues una vida construida o edificada sobre la roca es una vida construida en Jesús, en sus enseñanzas. Cuando nosotros somos discípulos del Maestro,
Dice 1 Corintios 13:11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos nuestra vida fundamentada en Jesucristo, en la roca que es Cristo, pues estamos construyendo nuestra vida sobre una roca, sobre un terreno fuerte y firme. Recuerda, Dios compara tu vida como una casa. Cuando tú sueñes con una casa, generalmente ese sueño se refiere a tu vida. Y depende cómo esté la casa, si está vieja, si está sucia o si está limpia. Ahí Dios está mostrando algo de nuestras vidas. Ahora, mis amados, por eso, si no quieres que tu vida caiga, que tu empresa se derrumbe en tiempos de crisis, pues asegúrate de edificar tu vida y lo que haces en Jesucristo. Que aprendamos a edificar nuestra vida, la empresa, el trabajo, la familia en Jesucristo. Porque una casa edificada sobre la roca es una casa edificada sobre la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es como una piedra. Dice la palabra que Jesucristo es la piedra angular. Pero la palabra de Dios también es una piedra. Por eso tenemos que poner nuestra fe en la palabra de Dios. No es cómo te sientes. Ay, es que me siento bien, me siento bendecido. No, porque de pronto mañana no te sientas bien. O de pronto el siguiente día te sientas depresivo. No, la vida no consiste en cómo nos sentimos. No podemos edificar nuestra vida en sentimientos. Porque los sentimientos fluctúan. Los sentimientos son pasajeros. Por eso tenemos que edificar la vida en la palabra de Dios. No podemos vivir sobre la arena de nuestros sentimientos, sino sobre la roca de la palabra de Dios, de la roca que es Cristo. Todos tenemos sentimientos. Y los sentimientos es una emoción que Dios nos colocó. Pero los hijos de Dios no vivimos por sentimientos. Los hijos de Dios vivimos es por los fundamentos y la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, edificar nuestra vida sobre la roca equivale a edificarla sobre la voluntad de Dios. Por eso, mis amados, es tan importante, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y estaba siendo totalmente humano, allí en el huerto de Getsemaní dijo: no se haga mi voluntad, porque la voluntad humana es muy diferente a la voluntad de Dios, sino la tuya. Dice la palabra: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos de los hombres. No tienen comparación. Generalmente los pensamientos y los sentimientos humanos van en contravía de la palabra de Dios. Ahora, mis amados, edificar la casa sobre la arena, sobre tierra, es lo mismo que tener una vida sin propósito, una vida construida sobre ilusiones y la vanagloria de este mundo. Mis amados, una cosa son ilusiones y otra cosa es dirección de Dios. Dice Jonás 2:8, dice: los que confían en vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, cuando uno coloca la esperanza en las ilusiones, en las vanidades de este mundo, pues está construyendo su vida sobre la arena. Y en cualquier momento viene un vendaval, un aguacero, una tormenta, y esa casa desaparece. Ahora, una vida construida sobre la arena es una vida construida sobre profecías almáticas o profecías mentirosas. Escúchalo bien. Como hijos de Dios, como cristianos, creemos en la profecía. Dice la palabra que no ignoréis las profecías. Pero también Dios nos advierte a no escuchar espíritus de demonios o espíritus mentirosos o profecías almáticas. Y la profecía almática es algo como dice: mira, yo te veo grande,
te veo próspero, te veo glorioso, Dios te va a bendecir grande, grande. Lo que Dios tiene para ti, ni tú lo tienes en mente. Esa es una profecía almática. Es una profecía que alguien está diciéndole a otro que suena bonito, pero no es de Dios. Y eso se ve muy en cuenta, se ve mucho en la iglesia, en nuestro pueblo. Generalmente todos quisiéramos tener el don de profecía. Yo quisiera profetizarles a todos aquí en esta mañana, pero si no tengo palabra de Dios, mejor me callo. Pero cuando hay una persona que se quiere mostrar y empieza a decir, saca parte, mira, Dios me dice que tú ni te imaginas lo que Dios tiene para ti. Mire, te veo en las naciones, te veo la estrella, te veo por allí, te veo para allá. Y cuando la persona cree en esa profecía almática, pues está construyendo su vida sobre la arena. Por eso, mis amados, tenemos que examinar las profecías. Por eso tenemos que examinar lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos prudencia, pero también la capacidad de no ignorar una palabra que puede ser de Dios. ¿Qué decía cuando María estaba allá buscando a Jesús y le hablaban muchas cosas de Jesús? ¿Qué dice la palabra? Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, es decir, ni las botaba, ni tampoco empezaba a hacer una fiesta por lo que estaban diciendo. Era prudente. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos prudentes con las palabras proféticas. Y cuando tú le vayas a dar una palabra a alguien que entiende que tiene que ser una palabra de Dios, y la palabra simplemente es eso, lo que Dios te dijo, no otra cosa, no añadirle, no ponerle más, porque muchas veces ponemos a que la gente empiece a confiar en algo que muchas veces nunca vendrá porque no es de Dios. Ahora, una profecía mentirosa. Cuando hay alguien que está usando por el enemigo, coloca palabras de profecía para darle a personas, para hacerlas desviar, para hacerlas sacar del camino. Dios te dice que ya no te congregues allá, que vengas aquí. Eso es diabólico, eso es mentiroso. No es la manera como Dios obra. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado sobre las profecías. Porque algunos no, Dios te va a llevar a las naciones, va a ser estrella, vas a estar en 5 continentes, va a tener el mayor número de seguidores. Todo eso es almático. Y cuando la persona empieza a esperar en eso, pues no va a hacer nada. Se queda sentado pasando el tiempo y pasando el tiempo y nada sucederá. Nada sucederá. A veces el enemigo utiliza sueños para decirle a la gente que se encontró un tesoro, que se ganó la lotería, que se ganó el baloto. Y entonces la persona queda paralizada esperando ese momento y no trabaja, no hace nada por sí. Y eso a la postre le va a causar problemas. Y a la postre termina hablando mal de Dios y de la gente. No, el problema no es Dios. El problema no es la gente, el problema somos nosotros que creemos a cosas falsas, a cosas que no son Dios. Ahora, la Biblia nos dice que no desechemos las profecías, pero también nos dice que no seamos ignorantes acerca de las profecías. Es decir, una profecía hay que examinarla con palillos, ¿cierto? Cómete el pollito y bota el huesito. Hay que entender qué es lo que Dios nos quiere decir y ser como María, tener esas cosas en el corazón, pero no hacer de eso una doctrina. ¿Cuál es el problema? Y una de las cosas que hace que una congregación se convierta en secta y que de pronto lleve a muchos al infierno es que hacen de sus experiencias más importantes que la doctrina.
Entonces, no, que yo vi por allá, que yo vi un ángel que subía, que bajaba, que yo estaba en la iglesia y vi una luz que bajaba y venía y sentí. Cuando hacen más de las experiencias y descuidan la doctrina, es un problema. ¿Por qué? Porque sí, Dios da experiencias personales a la gente y a sus hijos, pero cuando estamos en oración, cuando buscamos su rostro, y generalmente esos son para afirmarnos. Muchas de esas cosas no es para contarles a nadie. Como dijo Pablo, ¿sí? Yo vi muchas cosas que no me he dado ¿qué? Contar, que no me he dado divulgarlas. Eso es para ti. Si tú tienes una experiencia personal, disfrútala ahí con el Señor, alégrate con el Señor, pero no haz de esa experiencia ¿qué? Una doctrina. Porque ya siempre que ora tiene que sentir lo mismo, tiene que ver lo mismo, tiene que escuchar lo mismo. Y ahí es donde caemos en problemas. Ahora, ¿cuál es el otro problema que existe? A veces Dios le da una palabra profética a alguien para dársela a otra persona. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. ¿A mí aquí? Yo creo que la mayoría, Dios nos ha dado una palabra profética, una palabra de advertencia, pero eso no constituye que seamos profetas. Y como Dios lo hizo con esta persona, ahora a todo el mundo yo tengo que decirle palabras. Ahí es donde caemos en la emoción, en el sentimiento, y ahí es donde vamos a hacer que lo bueno de Dios, la palabra profética, la desvirtuemos, y entonces la gente ya no va a creer en la palabra. Porque nos convertimos simplemente en mensajeros mentirosos. Ahora, mis amados, otra de las situaciones que suceden es la arena del sueño de las naciones. Ahorita hay un boom de que la gente va y viene y salga. Y yo le digo a las personas, si usted quiere ir, vaya, para que después no le diga que el pastor le impidió que no fuera. Pero primero pregúntele a Dios, ¿por qué hay personas que van y destruyen sus vidas? ¿Sabe qué pasa los cristianos que van a Estados Unidos? Los que eran buenos cristianos dejaron de buscar a Dios porque no les queda tiempo para ir a la iglesia, para buscar a Dios, porque todo es ¿qué? Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, mis amados, eso es bien impactante. Las cosas son de Dios cuando eso nos lleva a crecer. Crecemos como hijos de Dios, crecemos como iglesia, somos firmes en el Evangelio y avanzamos en el Señor. Por eso, antes de tomar una decisión, ora, ayuna, busca a Dios, pídele a Dios, porque de pronto sí vas a la otra nación, sí trabaja, sí gana dinero, pero las cosas que tenías de Dios después ya no tienes nada. Ahora, una vida construida sobre la arena también es una vida construida sobre el sueño o el deseo de nuestra carne. Por ejemplo, sueñan la independencia. Todos queremos de alguna u otra manera ser emprendedores, ser empresarios, pero no a todos Dios lo llama para ser emprendedores, ser empresarios. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente entra a una empresa y empieza a trabajar y le está yendo bien, y cuando de pronto dice, oye, voy a montar una empresa. ¿Y cuál es, qué empresa? No, lo mismo que estoy haciendo aquí. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Porque tú vas a una empresa donde te abren las puertas, donde te bendicen, donde te muestran secretos de la empresa para que tú botes todo y luego vayas a hacer lo mismo a otro lugar. Y eso se ve mucho en la gente que no conoce de Dios. Entonces luego se va de la empresa, pierde las oportunidades que tenía ahí, se va a emprender y luego nada. Porque Dios no bendice la envidia. Dios no bendice las cosas, mis amados, que son carnales y humanas y perversas. Pero hay cosas de Dios, hay cosas maravillosas como Dios bendice. Por ejemplo, tú estás trabajando en la empresa y el dueño le dice, mira, cómprame eso. Eso es muy diferente. ¿Cómo le pasó aquí al pastor? Que ya no está ahí, manejar ahí. El pastor Mancilla. Él trabajaba vendiendo seguros,
Y el dueño se fue para los Estados Unidos, le dijo, cómpreme el negocio. Y mire cómo ha prosperado. Tiene la exclusividad aquí en Santander de vender seguros. Algunos dicen, ay, mire, eso es monopolio. Eso no es problema tuyo ni mío, eso es Dios como trata con sus hijos cuando son fieles. Dios obra y derrama una bendición grande. Entonces, mis amados, no creas que como estás trabajando en una empresa y ahora quiso ser independiente y te vas a poner el mismo negocio, a copiar lo mismo y a veces hacerlo frente al mismo negocio donde trabajaba. ¿Han escuchado casos así? ¿Cuánto duran esos negocios? No duran ni siquiera el año, porque eso no es de Dios. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado con eso, ¿cierto? Porque soñar con la independencia, eso es bueno, lo soñamos todos, pero una cosa es que Dios esté en el asunto, porque hay personas que son muy bendecidas en una empresa, prosperan, surgen, se sienten bien y se sienten bendecidas. Ahora, mis amados, nosotros como cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Porque, mis amados, una cosa es construir bajo la dirección de Dios y otra cosa es construir nuestras vidas sobre un deseo de nuestra carne, ¿cierto? Por ejemplo, construir nuestras vidas solo pensando en nuestro beneficio personal. Construir nuestras vidas con el deseo de tener poder. O también construir nuestras vidas sobre el deseo de tener riquezas. Escúchelo bien, porque esto a alguno le está volando la cabeza. ¿Es que los hijos de Dios no podemos tener riquezas? Sí, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios los recursos, las finanzas lo persiguen, lo siguen. Pero el que va detrás de las riquezas está convirtiendo al dinero su Dios. Y dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tarde o temprano su Dios se le cae. Por eso, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, construir nuestras vidas sobre las rencillas y rivalidades y resentimientos. Algunos dicen, pues yo le voy a demostrar a mi papá que yo sí puedo. Yo le voy a demostrar a ese jefe que me humilló que yo sí puedo. Yo le voy a demostrar a la familia que yo sí puedo. Pues, mi amado, empezó mal. Tu vida, si la vas a construir sobre esa base, empezaste mal y vas a terminar en fracaso. Porque nosotros no podemos construir nuestras vidas en rencillas, en peleas, en rivalidades, en resentimientos. No. Todos, de alguna u otra manera, hemos tenido problemas con la familia y tenemos que sanar nuestro corazón y liberarnos de la rencilla, del resentimiento y de la rivalidad. ¿Y cómo sabemos que hemos sido liberados de la rivalidad? Cuando un familiar prospera y uno le agrada. Qué bueno, está prosperando. Pero generalmente, cuando un familiar, un hermano, un primo, un sobrino, un tío está prosperando y siente rechazo, pues hay rivalidad, hay resentimiento, hay envidia. Y por eso Dios no podrá bendecir una vida así, un edificio así. Ahora, construir la casa sobre la arena también es construir la casa sobre yugo desigual. ¿Y qué es construir una casa con yugo desigual? Es cuando una persona que cree en Jesucristo, que tiene temor de Dios, no espera el tiempo de Dios y busca una persona que no cree en Dios, no tiene temor y no lo respeta. ¿Sabe cómo le pasa a esa casa? Le pasa lo mismo que le pasó a Goliat con esa canción. Ese gigante se va para el suelo, esa casa se va para el suelo, termina mal, porque ahí no está Dios. Ahora, ¿por qué, mis amados? Cuando una persona se enlaza con otra que es infiel, que es egoísta, que no va a cumplir el pacto con Dios, pues termina mal. Ahora, mis amados,
Pero si tú esperas el tiempo de Dios y buscas una persona que tenga temor de Dios, que ame a Dios, pues ¿qué va a pasar? Así como esa persona ama a Dios, también te va a amar a ti y tú vas a tener una vida bendecida, una vida próspera, donde tu casa va a ser ejemplo para otros. Por eso, mis amados, tengamos mucho cuidado cómo edificamos nuestra casa. Porque edificar la casa sobre la roca es edificar nuestra casa sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Ahí está la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y caminamos en los propósitos de Dios, pues sencillamente vamos a tener el favor de Dios. Y estas señales nos seguirán, dice la palabra. ¿Qué señales? Y estas señales os seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sí ve tan diferente el destino? La gente busca su ego, su yo, no porque yo quiero crecer, porque yo quiero ser rico, porque yo quiero ser próspero, sí. Pero dice la palabra que si nosotros tenemos temor de Dios, lo que vendrá es diferente. Tendremos poder y la autoridad para sanar a alguien, para reprender los demonios, para liberar a alguien, para hablarle a alguien de Jesucristo, para engrandecer el reino de Dios. Por eso, mis amados, si el Señor hoy nos dice y nos pregunta esto: ¿por qué me dicen, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Y entonces le decimos: Señor, sí, estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. Estamos construyendo nuestro fundamento sobre la roca. Y yo siento en mi espíritu que alguien, Dios que está aquí, le va a dar esposo. Y va a ser una persona temerosa de Dios. Ya está, ya vive, ya está orando por ti. Y en cualquier momento ocurrirá ese encuentro inesperado. Es Dios en el asunto. Cuando le creemos a Dios y cuando caminamos en sus propósitos, Él lo hace. Por eso, mis amados, cuando Dios nos diga: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y le decimos: sí, Señor, obedecemos tu palabra, esperamos en ti, confiamos en ti, y hoy estamos recibiendo la dirección, la revelación y el premio y la gracia que tú tienes para tus hijos. Pero, mis amados, aquel que dice: Señor, sí, yo te quiero, yo te amo, pero déjeme construir mi casa a la manera. No me vas a poner tú los planos, yo mismo la voy a hacer. Más bien yo mismo voy a buscar el terreno, voy a buscar el lote, yo lo voy a hacer a mi manera, a lo que a mí me guste. Generalmente, y esas ilusiones, esos deseos, esa vanagloria de la vida es una arena, y en cualquier momento vendrá la prueba de Dios, donde va a ser probada tu obra, y allí dice que por el fuego será probado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mira las intenciones de nuestro corazón. A Dios no le podemos mentir. Él sabe por qué hacemos las cosas. Él sabe con qué actitud las hacemos. Y es donde tenemos que decir: Señor, ayúdame a enderezar mis actitudes. Ayúdame a enderezar mis sentimientos, mis emociones, conforme a la voluntad de Dios. Que crea tu palabra, que crea lo que tú me dices, Señor, y que tu palabra y la voluntad tuya en mi vida sea más fuerte que mis deseos humanos, mis deseos, mi voluntad humana, mis deseos de esta tierra. Ayúdame, yo quiero ser como tú. Yo quiero que tú cambies mi vida, que tú transformes mi vida y ser esa persona que construye su casa sobre la roca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios.